que deben coincidir con ese objetivo final que se pretende conseguir, poniendo todos ellos en marcha, en un trabajo en conjunto bajo la coordinación del entrenador. Esto es lo que nosotros queremos. Con la planificación del entrenamiento se pretende decidir con antelación qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y quién o quiénes lo van a hacer. De eso precisamente trata la planificación del entrenamiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tomando en cuenta precisamente el diagnóstico o la evaluación de la situación en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Ahora, el desarrollo de ese proceso de planificación del entrenamiento deportivo se va a ubicar en dos escenarios. Un escenario presente, ¿verdad? Y un escenario futuro. Tenemos que analizar cómo estamos en el presente y qué es lo que deseamos para el futuro. Tenemos que plantearnos las interrogantes: ¿dónde estamos y hacia dónde nosotros queremos llegar, en función precisamente de la programación de todo ese plan anual? ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las actividades que vamos a ejecutar para que se puedan lograr los objetivos que me estoy planteando? Porque vuelvo y les repito, a veces somos demasiado ilusos y nos planteamos cosas que desafortunadamente en ningún momento las vamos a poder lograr. Entonces tenemos que pisar tierra, tenemos que ser realistas y en función de lo que pudimos diagnosticar en el presente, podemos entonces determinar si podemos lograr esos objetivos en el futuro o no. Entonces, la programación de ese plan anual va a estar integrada por varios apartados, que son los que me van a permitir poder trabajar de una forma sistemática, de una forma metódica y sistemática, para que se me pueda lograr eficientemente todo ese plan anual. Diagnóstico, elaboración de las actividades que yo me planteé en función de ese diagnóstico, ejecución de cada una de esas actividades y, por supuesto, la evaluación de todas las actividades, si las estoy elaborando bien o si las estoy elaborando mal. Siempre tenemos que estar evaluando. Entonces, el éxito de la planificación está determinado por la capacidad que podamos tener nosotros de visualizar el futuro, de hacer un diagnóstico previo, de fijar los objetivos y metas a una correcta ejecución del programa que nos estamos planteando y a una permanente evaluación y un permanente control de todo ese proceso de planificación el que nosotros queremos hacernos partícipes para lograr determinados objetivos. En esta gráfica podemos ver ya más o menos en profundidad cuáles son todas esas variables que pueden incidir en la planificación del entrenamiento, tomando en cuenta ese binomio de entrenador-futsalista. Vean ustedes cómo pudimos aquí agrupar cada una de las facetas, de los aspectos, o hablando coloquialmente, de los ingredientes que de una forma u otra son las que van a permitir que todo ese proceso de planificación se pueda llevar a cabo eficientemente. Aspectos que, si nosotros no los tomamos en cuenta, por menos importante que sea, porque a veces no los tomamos en cuenta, no lo vemos así superficialmente y no le damos la importancia que se merece. Si no lo tomamos en cuenta en el momento en que se nos presenten, al final vienen las derrotas. ¿Por qué? Porque descuidamos algunos aspectos que inciden notoriamente en todo ese proceso de planificación del entrenamiento deportivo. Entonces, la planificación del entrenamiento deportivo, un deporte de juegos con pelota o un deporte de conjunto como el fútbol sala, se caracteriza siempre por ser compleja, por ser abierta, por ser flexible, por ser única, específica y personalizada. Esto no quiere decir que después que nosotros hayamos elaborado todo nuestro proyecto, toda la planificación de
de ese proyecto que vamos a desarrollar. Esto no quiere decir que en el camino, a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, no podamos hacer algunos cambios que nos ayuden a perfeccionar muchísimo más todo ese proceso de la planificación del entrenamiento. Entonces, para que esa planificación del entrenamiento pueda ser compleja, ¿verdad? Yo tengo que plantearme la idea de que los factores de rendimiento son variados y son difíciles de controlar por el cuerpo técnico. Hay factores de rendimiento que de una forma u otra, factores exógenos inciden notoriamente, bien sea de manera positiva o de manera negativa, e impiden que los objetivos se puedan lograr. Por eso es que es compleja. De repente a lo mejor yo tengo planteada una actividad en una cancha abierta y llovió. Y si llovió, ¿qué pasa con el desarrollo de ese proceso de planificación? No se da. Entonces, por eso, tomando en cuenta este aspecto de que la planificación es compleja, tomando en cuenta esto, los años de experiencia me van diciendo a mí que tengo que tener ya listo un plan B, un plan C, un plan D o un plan E. ¿Por qué? Porque esa planificación va a ser compleja y yo tengo que estar claro con eso. Pero lo que no se puede detener es el proceso de desarrollo de toda esa planificación. La planificación del entrenamiento también puede ser abierta. ¿Por qué puede ser abierta? Porque nosotros no sabemos cuáles son los problemas que se nos van a presentar durante el desarrollo de ese proceso de planificación. Puede ser también flexible porque se puede adaptar a diferentes situaciones que nos van a permitir reorientar el programa. No podemos continuar desarrollando este proceso de planificación de esta manera, entonces ahora vamos a desarrollarlo de esta manera. No tenemos los balones Adidas que da la federación o los balones Adidas de última generación. Vamos a desarrollar el proceso con los balones en casa hasta que venga el periodo de competición y tengamos que, pero los entrenamientos tienen que seguir. El proceso de planificación tiene que continuar. Ese proceso de planificación del entrenamiento, ¿verdad?, también se caracteriza por ser único. ¿Por qué único? Porque contempla de forma homogénea e integral todos los factores de rendimiento que configuran a un deporte de conjunto como el fútbol sala, o un deporte de conjunto como el fútbol en toda su etimológicamente en toda la extensión de su vocablo, el fútbol, llámese fútbol campo, llámese fútbol sala o llámese fútbol playa o fútbol 7. Pero casi siempre la planificación va a ser parecida, tomando en cuenta todas las denominaciones del fútbol o tomando en cuenta los deportes de conjunto como tal, ¿ves? Baloncesto, voleibol, softball. Generalmente la planificación del entrenamiento en estos tipos de deportes casi siempre es parecida y es completamente diferenciada a por ejemplo, un deporte individual como el karate-do. La planificación no es igual, ¿verdad? No es igual un macrociclo de fútbol sala que elaborar un macrociclo de taekwondo, por decirle algo, o de la natación. Esta planificación del entrenamiento también se caracteriza por ser específica. ¿Por qué específica? Porque se deben tratar las particularidades desde la lógica propia de esta disciplina, como lo es el fútbol sala, y no con transferencias de dudosa operatividad. O sea, tenemos que específicamente referirnos a cada una de las situaciones que se nos presentan en un proceso de planificación del fútbol sala, que es completamente diferenciado, en este caso específico ya, del fútbol o del fútbol playa, hablando de las denominaciones del fútbol o de la familia del fútbol. Pero ya cuando nos referimos a este tipo de planificación específica, todas las variantes que van a intervenir tienen que estar relacionadas directamente con el desarrollo de la disciplina del fútbol sala.
Igualmente, bueno, esta planificación del entrenamiento también se caracteriza por ser personalizada, porque se puede ajustar a las características adaptativas de cada jugador acorde con sus funciones en el juego y su estado de desarrollo. Más adelante vamos a profundizar un poquito con respecto a esto de las características específicas y personalizadas de un proceso de planificación del entrenamiento en una disciplina como esta de los deportes de conjunto, como lo es el fútbol sala. Ahora bien, a la hora de nosotros poder llevar a cabo la planificación de una temporada de fútbol sala, las pautas que nosotros vamos a seguir pueden ser múltiples, pueden ser variadas y van a depender en gran medida del nivel que tengan los jugadores hacia los que se orienten en la planificación de los objetivos previstos y del perfil del entrenador que tenga. No es lo mismo desarrollar un proceso de planificación del entrenamiento específicamente relativo a jugadores de alta competencia, que nosotros lo vayamos a desarrollar en jugadores de la formación. Ni tampoco puede ser válido el hecho de que nosotros un proceso de planificación de la temporada de jugadores de las categorías de formación lo vayamos a desarrollar con jugadores de alta competencia. Ahora, en cuanto al perfil del entrenador, esto también entra en juego, porque a veces hay entrenadores que tienen toda la vida trabajando y no se dan cuenta que su perfil está orientado específicamente hacia el fútbol sala de formación. ¿Me explico? Son entrenadores que rinden más en este nivel de preparación, en el futsal de preparación o de formación o en el deporte de formación que en el deporte de alta competencia. Todo el mundo quiere ser entrenador de alta competencia, pero a veces la suerte o la preparación que tuvo no le permite poder desempeñarse eficientemente en el deporte de alta competencia. Entonces, quédate en tu deporte de formación. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que estar muy claro con respecto a eso. Podemos definir la planificación de la temporada como el proceso mediante el cual el entrenador responsable de un proyecto, ¿ya? Lo que decíamos anteriormente, mira hacia el futuro, busca y determina alternativas y vías de acción que con mayor probabilidad son las que lo van a conducir al éxito, lo van a conducir a obtener la victoria. Pero cuando nosotros llegamos a un equipo, ¿verdad? Y tenemos que hacer la planificación de todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de toda la temporada, eso no puede continuar siendo empírico como lo veníamos haciendo anteriormente. Eso tenemos nosotros que sentarnos a planificar en orden cronológico cada una de las actividades que pensamos desarrollar en función de los objetivos que nos hemos planteado. Si nos planteamos quedar campeón, mire, el trabajo es pero súper fuerte. Y no tanto eso, sino que nos planteamos quedar campeón y ok, estamos arriba en la élite, en los puestos cimeros de la temporada. Lo dificultoso no es tanto conseguir los éxitos y ubicarnos en los puestos cimeros, sino mantenernos allá arriba, porque después todo el mundo nos va a querer dar con el todo. ¿O no? Eso sucede. Entonces, a veces duramos, ¿qué le digo yo? 3 rondas o 3 jornadas, duramos en los puestos en el primero o segundo lugar, duramos nada más 3 y después, chao. Entonces, hay que tomar en cuenta una serie de variables que de una forma van a incidir para que no nos mantengamos allá arriba en esos puestos cimeros. Entonces, de cara a la adecuada planificación de una temporada, se proponen varios pasos. Yo más o menos, de acuerdo a nuestra experiencia, pude aquí más o menos recoger cómo nosotros podemos establecer ese orden cronológico de actividades que podemos desarrollar en la planificación de una temporada. Como les decía anteriormente, tenemos que hacer un estudio previo o un diagnóstico
de la situación, cómo se nos está presentando, cómo quedó ese equipo en el torneo pasado, ¿verdad? En función de eso, vamos a plantear unos objetivos, nos reunimos con la junta directiva del club y bueno, nos ponemos de acuerdo y establecemos unos objetivos en función de ese diagnóstico que realizamos. ¿Qué otro aspecto vamos a tomar en cuenta? El calendario de competiciones, ¿verdad? ¿Cuántos clubes son? ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántos partidos vamos a jugar de local? ¿Cuántos partidos vamos a jugar de visitante? Vamos también a tomar en cuenta las estructuras del entrenamiento, o sea, las sesiones, cuántas sesiones de entrenamiento vamos a desarrollar a lo largo de toda la temporada, cuántos microciclos, cuántos mesociclos, cuántos macrociclos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo que sacar la cuenta cuántos minutos de entrenamiento van a tener esos muchachos a lo largo de toda la temporada. ¿Qué pasa? Que a medida que nuestra experiencia se va ganando en consistencia, nosotros más o menos sabemos cuántos minutos podemos trabajar en una determinada temporada. A lo mejor no vamos a trabajar lo mismo que trabaja el otro equipo, ese es el problema de ellos. Pero en mi equipo, mis jugadores tienen que tener tantos minutos de trabajo a la semana, tantos minutos de trabajo al mes en mi equipo. Yo no sé los demás. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Entre un equipo y el otro, entre un talento y el otro. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuántos minutos de competición pueden tener los jugadores del equipo adversario y cuántos minutos de competición pueden tener mis jugadores? Otro aspecto a tomar en cuenta, la elección de los medios de trabajo, o sea, cuántos ejercicios vamos a trabajar, cuántos circuitos, cuántas series, etcétera. ¿Cómo vamos a distribuir las cargas de entrenamiento? ¿Verdad? ¿Con qué niveles de intensidad vamos a trabajar durante la semana? ¿Cuándo vamos a trabajar intensidades altas? ¿Cuándo vamos a trabajar intensidades medias? ¿Cuándo vamos a trabajar intensidades bajas? Eso depende. Y por supuesto la puesta en acción del plan. Porque después que nosotros nos sentemos a escribir y a desglosar a todas las actividades que vamos a desarrollar, tenemos que ejecutar. No es que vamos a escribir, se lo presentamos a Ismael, mira Ismael, aquí está la planificación de la temporada. Pero entonces viene Ismael un día, me llama, mira Mayor, vamos a reunirnos a ver cómo va la cosa aquí, y resulta que nada de lo que habíamos planificado lo estamos ejecutando. Todo eso tiene que ejecutarse, entonces ¿para qué escribimos? Porque entonces, toda planificación debe iniciarse con un meticuloso análisis del proceso de entrenamiento previo al que fueron sometidos los jugadores con los que queremos trabajar. Lo contrario, por supuesto, que podría llevarnos a marcar objetivos y metas que no se ajustan a la realidad o a las posibilidades disponibles. De repente, mira Ismael, yo creo que con esta plantilla de jugadores nosotros lo que podemos es en el torneo quedar de quinto. No. Ismael discute porque él es el presidente de la junta directiva y él tiene otra visión. No, yo creo, pero ¿quién es el que trabaja con los jugadores? En los diagnósticos que se aplicaron, en los test de entrada que se le aplicaron a los jugadores, ¿quién midió la capacidad de rendimiento que tienen los jugadores? El entrenador. Y entonces el entrenador es el que tiene que discutir e imponer su criterio científico con respecto a eso. No. Yo creo que con lo que tenemos aquí, lo que podemos quedar de quinto. Pero el dirigente sigue discutiendo que bueno, búscate otro. Pues. Uno tiene que tener personalidad. Uno tiene que tener personalidad y uno tiene que defender su visión de las cosas. Y es ahí donde siempre se presentan los problemas, que caemos en las manos de los dirigentes y dejamos que los dirigentes decidan por nosotros. El entrenador que trabaja, pelea por su trabajo. Por supuesto que pelea por su trabajo. Ok, entonces, ese estudio previo o ese diagnóstico que vamos a hacer nosotros antes de comenzar la temporada. Conocer el nivel de rendimiento de la temporada anterior. Cómo quedó ese equipo en el torneo pasado.
por qué quedó en ese lugar en el torneo pasado. Todo eso tenemos que investigarlo, averiguarlo. Tenemos que enterarnos por qué no se cumplieron los objetivos en el torneo pasado. Conocer el nivel de entrenamiento realizado, ¿verdad? Cómo entrenaron esos muchachos en el torneo pasado, cuántos minutos tuvieron de trabajo, cuántas horas, cuántos segundos, cuántos días a la semana entrenaban, cuántas sesiones tenían de entrenamiento diario. Todo eso tengo yo que investigar. Estudiar la temporada que se está presentando, ¿verdad? Estudiarla con sus competiciones. ¿Para qué? Para ya de una vez comenzar a establecer diferenciaciones. Diferenciaciones que me van a permitir poder establecer los niveles de intensidad con los que voy a trabajar en la semana. Porque no es lo mismo jugar con determinado equipo que sabemos que tiene un gran poderío que aquellos equipos que tienen una plantilla, si se quiere, un poco más reducida. Eso me va a permitir a mí, viendo toda la temporada, cuántas giras vamos a tener. Por ejemplo, de repente vamos a tener una gira de 4 partidos afuera. Yo tengo que saberlo contra quién. Bueno, aquí, no, estos puntos los perdemos, pero a este sí lo podemos ganar. Todas esas cuentas hay que sacarlas. Conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas marcados. Si se lograron o no se lograron los objetivos y de qué forma y en qué manera se lograron o no se lograron en la temporada anterior, para poder reorientarlo, ¿verdad? Poder reorientarla. Bueno, vamos ahora a plantearnos este objetivo otra vez. Analizar las debilidades y fortalezas de la plantilla anterior. De repente a lo mejor el equipo tenía virtudes a la defensiva, pero tenía debilidades en la ofensiva, no había quien la metiera. Bueno, entonces vamos a fortalecer eso, pues continuamos con estos muchachos que tienen unas excelentes condiciones a la defensiva. Conocer los recursos humanos y materiales de que se dispone. O sea, cómo está el cuerpo técnico. El cuerpo técnico que me dejaron. Con qué entrenadores puedo continuar trabajando, a quién puedo rescatar, a quién no. Si el utilero hace el trabajo como es, si el preparador físico hace su trabajo, el delegado busca las concentraciones en hoteles que reúnan las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo este estudio previo, todo este diagnóstico tenemos nosotros que realizarlo antes de comenzar la temporada, porque en la medida en que nosotros tengamos noción de qué fue lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? En esa medida me siento a escribir y a plantearme cuáles son los objetivos que podemos llevar a cabo en la próxima temporada. La definición de metas y objetivos. Los objetivos y las metas deben ser concretos y realistas, no estar engañándonos. Vamos a plantearnos objetivos que verdaderamente nosotros estemos convencidos, estemos claros de que los podemos lograr. Entonces, se deben tomar en cuenta los resultados anteriores, las marcas de referencia logradas en los tests, el ritmo de la mejora de las destrezas y el rendimiento en el fútbol sala y las fechas en las competiciones principales. Claro, ya esto cuando se está hablando de campeonatos nacionales. Debemos determinar cuáles son los factores limitantes de la preparación física, de la preparación técnica, de la preparación táctica y de la preparación psicológica. Un objetivo, por supuesto, aquí está el llamado de atención, un objetivo se puede definir como la conducta terminal que se espera de un sujeto. Ok, entonces, el primer paso a dar en la selección de los objetivos es conocer la forma de las competiciones en que se desarrollará, de la forma de la competición en que se desarrolla el fútbol sala, porque si es un torneo de liga, ya sabemos que hay una gran cantidad de compromisos que vamos a disputar, tanto de visitantes como de local. Si es, por ejemplo, un campeonato nacional, ya sabemos que es un torneo corto, ¿verdad? Y un torneo corto el que pierde. Torneo corto, entonces hay que preparar a los jugadores para ese torneo corto.
Fíjense que los niveles de intensidad en un torneo de liga no son iguales a los niveles de intensidad en un torneo. Cuando yo voy a un campeonato nacional, yo tengo primero que adaptar biológicamente a mis jugadores para ese torneo. Por ejemplo, la liguilla que va a comenzar ahora, la liguilla. Esos son partidos diarios. Bueno, biológicamente mis jugadores tienen que estar adaptados para todo, porque ahí no la recuperación va a ser poca. Entonces tengo que hacer, aunque sea una mini pretemporada para ese torneito corto que va a ser la liguilla. En un deporte de largo periodo competitivo como el fútbol sala, los jugadores se ven obligados a participar durante periodos que van entre 5 meses a un año. Para poder racionalizar correctamente la forma de trabajo a lo largo de la temporada, se deben tener presente 3 aspectos muy fundamentales. La forma de la competición, ¿verdad? Que la hablamos ahorita, si es torneo de liga o si es un torneo corto, si es eliminación simple, si es eliminación directa, etc. Determinación de cuáles son las competiciones más importantes y, por supuesto, el número de competiciones. Son aspectos súper determinantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de sentarnos a racionalizar de qué manera vamos a desarrollar nuestra forma de trabajo. Todo proceso de entrenamiento, por supuesto, que obliga a la correcta elaboración de programas de acción. Esto, por supuesto, significa que en cada parte que nosotros vamos a dividir la temporada durante la planificación, esta debe ser colocada en un orden lógico y con una duración determinada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a racionalizar cada una de esas estructuras de entrenamiento? Tomando en cuenta que para la adquisición de la forma deportiva hay una serie de estructuras o de lapsos en el tiempo que debo tomar en cuenta en función de esa competición que se va a desarrollar. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es la etapa, lo que es la fase de entrenamiento, lo que es el periodo, ¿verdad? Si es el periodo preparatorio, si es el periodo competitivo, las sesiones de trabajo, los microciclos, los mesociclos, los macrociclos, etc. Por supuesto que debemos conocer en profundidad el significado de cada uno de estos componentes de las estructuras de entrenamiento. Cada una de estas estructuras de entrenamiento, por supuesto, debe desarrollarse de forma parcial, seleccionándose cuáles son los medios de entrenamiento que se demuestren como más eficaces para obtener los objetivos previstos. Cuando nosotros nos referimos a los medios de entrenamiento, estamos hablando de los ejercicios que le vamos a aplicar a nuestros jugadores. Estamos hablando de la carga de trabajo. Lo que pasa es que a veces los autores utilizan diferentes términos para referirse a lo mismo, pero cuando nosotros hablemos de los medios de entrenamiento, estamos hablando de los ejercicios que desarrollamos con nuestros jugadores. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a determinar cada uno de esos medios de entrenamiento? Los sistemas, los métodos, los circuitos, la serie, las repeticiones, los ejercicios, y valga la redundancia. Pero yo tengo que saber con qué método de entrenamiento voy a desarrollar tal o cual principio táctico, por ejemplo, o variante táctica dependiendo del sistema con que esté trabajando. No es que voy a llegar, porque a veces sucede, llegamos y creemos que nos la estamos comiendo y resulta que el objetivo no se logra porque el jugador no entendió nada. ¿Quién está fallando? ¿El jugador o el entrenador? Fallando el entrenador. Y el cambio tiene que venir primero del entrenador. Y el entrenador tiene que admitirlo, porque si no, nunca sus objetivos los va a poder lograr. Perdemos todo el año ensayando y ensayando y ensayando y ensayando, pero nunca nos dimos cuenta que los jugadores nunca me entendieron. Ok, distribución de las cargas de entrenamiento. Las cargas de entrenamiento representan las partes más importantes en que nosotros debemos realizar en la planificación del entrenamiento.
En él, las cargas de cada orientación se deben distribuir de forma racional en el tiempo y en la cantidad y en la forma adecuada. Por supuesto, respetando los principios científicos del entrenamiento. Entonces, los criterios a seguir son fundamentalmente la evolución de aspectos como el volumen, la intensidad, la densidad y la duración. Los que no tengan un buen dominio de cada uno de estos términos, que siempre debemos tomarlos en cuenta a la hora de aplicar carga de entrenamiento a los jugadores. En el material que yo les voy a entregar, ahí sale más o menos un glosario de términos que le van a permitir a ustedes poder captar mejor la idea con respecto a esto. Entonces, aquí más o menos yo les presento yo, se los quise poner así para que ustedes más o menos tuvieran una idea de cómo nosotros podemos trabajar durante todo el año los volúmenes de trabajo mensualmente, ¿ves? Fíjense cómo van variando, que en enero trabajamos con un 70%, subimos, en febrero a un 80%, en marzo aumentamos a un 100% y en abril bajamos. En abril bajamos la carga, ¿por qué? Porque el organismo de los jugadores necesita recuperarse, necesita resintetizar esas energías ya gastadas, ¿verdad? Que el organismo se recupere para volverle otra vez a aumentar los niveles de intensidad. Sin embargo, bueno, en esta ejemplificación que les traje yo aquí, los volúmenes van variando, ¿eh? 90, 85, 80, después aumentamos a 90, volvemos a bajar, seguimos bajando y seguimos bajando. Pero eso es relativo. Quien sabe cómo trabajar los volúmenes de trabajo es el entrenador, no el libro. En el libro te dicen una cosa y tú lo quieres aplicar, pero resulta que el ejemplo que puso ese autor en ese libro se corresponde con una población que él trabajó. ¿Quién sabe cuál es el umbral máximo de rendimiento que pueden tener los jugadores? Es el entrenador. Yo sé hasta dónde pueden llegar mis muchachos. Es así. Ok, entonces, ya al final, bueno, tomando en cuenta cada uno de estos aspectos de la planificación la planificación de la temporada, bueno, concluimos con la ejecución ya de ese proyecto, de ese plan, de esa planificación del entrenamiento o de esa planificación de la temporada. Todo eso que nosotros escribimos, tenemos que llevarlo al ejecútese. Si no lo llevamos al ejecútese, perdimos el tiempo. Y una de las grandes debilidades del entrenador venezolano precisamente radica en estos aspectos que tienen que ver ya directamente con la planificación del entrenamiento. No nos gusta sentarnos a planificar qué es lo que vamos a hacer durante toda la temporada. Por eso es que después nos conseguimos con esa sorpresa que el equipo tal que nosotros creíamos que le íbamos a ganar, llegó y nos metió 15, nos metió 20. No, sorpresa no, que aquel fue más planificado que tú. ¿Sí? Y aquí es donde está la diferencia entre un buen entrenador y un mal entrenador. El que planifica y el que no planifica. Independientemente de la manera como planifique. Pero hay que sentarse a planificar. Hay que sentarse a establecer un orden cronológico de cuáles son todas las actividades que yo voy a desarrollar durante toda la temporada para poder conseguir los objetivos que me planteé. ¿Me explico? A lo mejor yo me planteé llegar de tercero. Pero cuando vengo a ver, estoy de primero. Ah, no, chicos, esto está... ¿Por qué? Porque me senté a escribir. Y siempre tenemos que pensar en sacarle ventaja al entrenador contrario. Porque la competición no es entre equipo y equipo, la competición es entre entrenadores. Y aún siendo amigos. Y amigos de toda la vida, familiares y toda broma, pero no, me venía a ganar este Batracio, me venía a ganar a mí, no, este no me puede ganar a mí. Uno tiene que plantearse eso, porque uno sabe las debilidades que tiene ese otro compañero, a qué juega. Y en función de eso uno se, no, bueno, y porque yo sé que me va a salir a jugar así, broma, y ensayo en la semana, vamos a practicar esto, muchachos, que me va a salir a jugar así, A lo mejor cuando va, bueno, te encontraste con una sorpresa, no era, pero por lo menos planificaste. ¿Me entiendes?
seguimos acá, muchachos. Me avisan cuando toque esto sigue aquí, ok. A la planificación y estructuración de la temporada se le deben plantear los siguientes requerimientos. Ese plan debe asegurar que se manifieste plenamente las capacidades del salonista y de que se alcancen los mejores resultados en las competiciones principales. Eso tengo yo que planteármelo en un 100%. El futsalista debe actuar a su plena capacidad durante toda la temporada, sin detrimento, por supuesto, de su preparación general y sin perjuicio de su salud. Y ese plan debe crear los fundamentos para que continúe mejorando la preparación y los resultados del salonista en las temporadas posteriores. No que después que pasó esa temporada, cuando vaya a otro equipo, va a cadáver. Lo mataron. Y estos días estaba yo escuchando un programa de televisión de fútbol profesional y salió el tema a relucir de las palabras que tuvo este muchacho Daniel Farías en el Deportivo Táchira, que tiene un hospital en el Camerino. Entonces, los que más o menos conocimos un poquito de esto, inmediatamente sacamos cuenta, ¿ves? Y particularmente yo la conclusión que llegué fue, yo dije, bueno, pero si no ha terminado la primera vuelta, no va a la mitad del campeonato y ya tiene medio equipo lesionado, sobre entrenamiento. Se está trabajando mal la preparación física. Tan sencillo como eso. No se está trabajando bien. Entonces hay que evaluar. Se están haciendo las cosas como nosotros lo teníamos previsto. Entonces a lo mejor, ¿qué puede estar sucediendo ahí? Que las exigencias de una junta directiva como el Deportivo Táchira, ¿verdad? Las exigencias los objetivos son demasiado, y entonces quienes pagan los platos rotos son los jugadores. Entonces se están trabajando con cargas de trabajo que no se corresponden, ¿verdad? Con el umbral máximo de rendimiento que podían dar a los jugadores. Se está pasando por encima, los objetivos de entrenamiento se están sacrificando, en beneficio de los objetivos del club. Y una cosa no tiene que ver con la otra. De repente el club se planteó quedar campeón, pero ¿y los jugadores? ¿Tienen el nivel de capacidad para que el equipo se hubiese planteado ese objetivo? Ustedes piensen como una cosa, hay que relacionarla con la otra. Sí. Disculpan que traiga un ejemplo del fútbol, lo traiga, pero tiene que ver algo ya directamente. Ahora, factores de la planificación de la temporada. Seguimos trabajando con la temporada. Los objetivos del club. Otro factor, el calendario de competición, que hablamos ahorita de ello, ¿eh? El contexto del equipo, la plantilla del equipo, los principios científicos del fútbol sala, las demandas energéticas de la competición, factores internos y factores energéticos externos. Tengo que tomarlo también en cuenta. Y el patrón y los sistemas de juego. O sea, ¿con qué patrón de juego nosotros vamos a jugar la temporada? ¿Con qué sistema de juego vamos a jugar la temporada? Y si tengo los jugadores para desarrollar ese determinado patrón de juego. Todos estos aspectos, igualmente, señores, tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de sentarnos a planificar toda nuestra temporada. Ok, entonces analicemos uno por uno. El calendario de competición. Todos sabemos que el fútbol sala es un deporte que se caracteriza por una gran densidad competitiva a lo largo de la temporada. Podemos afirmar que la estructura de la competición que se da en el fútbol sala obliga a los jugadores a adquirir una determinada forma deportiva en menos de 30 días. ¿Oyeron? En menos de 30 días esos jugadores ya tienen que estar en condiciones físicas. Asimilar rápidamente los fundamentos del patrón de juego y los sistemas de juego con sus variantes ofensivas y defensivas.
Fíjense cómo ya pasamos de la forma deportiva que tiene que ver con las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, ¿verdad? Y entramos ya cuando hablamos del patrón de juego y los sistemas de juego, entramos ya en la taxonomía cognitiva, entramos en el campo cognitivo, entramos ya en lo mental, porque no se crean ustedes, para que los muchachos puedan entender muy bien con qué patrón de juego vamos a jugar, el muchacho tiene que tener, desde el punto de vista mental, tiene que tener la capacidad para poder entender con qué rotaciones se van a jugar, hacia dónde va a ir la pelota cuando nosotros la tengamos, hacia dónde se van a colocar o mejor dicho, cómo se van a distribuir los jugadores cuando perdamos la pelota. Todo eso es mental, no crean, para que lo puedan ejecutar en el campo de juego. Primero tienen que fabricar esa imagen a nivel mental. Ese es el trabajo de nosotros con los jugadores. Por eso es que el tema ese que les hablaba yo de la otra ponencia que tengo sobre metodología del entrenamiento, eso se refiere muchísimo a de qué manera nosotros podemos, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, poder desarrollar todas nuestras actividades de manera tal que los muchachos, cuando lleguen a la alta competencia, lleguen con un nivel ya de... Porque a veces se pasa trabajo. Yo no sé, el profesor Álvaro, se fue el profesor Álvaro, no sé qué trabajo no pasa uno cuando está trabajando con selecciones nacionales, a veces jugadores con excelentes condiciones físicas, pero desde el punto de vista mental los tipos... Y un solo jugador que se salga de la dinámica de juego, con uno solo que se salga, ya perdiste el patrón de juego. Un solo jugador. Y uno explica y explica y explica y explica, y el tipo no entiende, y no entiende, y no entiende. No. Eso no es culpa de los jugadores, es culpa de los entrenadores que trabajaron con él cuando ese muchacho estaba en categoría de iniciación, que no le desarrollaron su pensamiento táctico. Entonces llega a la alta competencia sin un pensamiento táctico bien desarrollado y ya ese no va a entender más nada. Entonces otros lo llaman bruto, ¿no? No utilizo esos términos, pero... Otro aspecto del calendario de competición a tomar en cuenta: rendir al máximo durante 4 o 6 meses. Los jugadores deben encontrarse a lo largo del ciclo anual en la plataforma de la alta forma deportiva. Quien no llegue con una excelente forma deportiva, por eso es que se hace la pretemporada, ¿verdad? Porque en la pretemporada es donde vamos a dotar al jugador de toda esa serie de capacidades que va a necesitar durante toda la competencia. Si ese jugador en la pretemporada no adquirió una forma deportiva óptima, olvídense ustedes que después del tercero o del cuarto partido se desapareció fulano de tal, no brilló más. ¿Por qué? Porque no adquirió una forma deportiva óptima. No sé si me estoy explicando bien, pues le veo esas caras a ustedes ahí, no veo que nadie levanta la mano, mira que... Digo, o saben mucho o yo no estoy explicando bien. No, estamos concentrados escuchando lo que está hablando. Bueno, seguimos acá. El contexto del equipo. Otro aspecto a tomar en cuenta. Toda planificación deportiva deberá adaptarse a un contexto concreto. Y esta responde a la siguiente interrogante, ¿ves? ¿A quién va dirigida esa planificación? Si va dirigida a salonistas de iniciación, a salonistas de desarrollo o a salonistas de alta competencia. Desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Y desde el punto de vista metodológico, yo tengo que plantearme el desarrollo de unas actividades completamente diferenciadas dependiendo de las categorías. Eso, bueno, ese es tema ya de metodología del entrenamiento. Ajá. Es en base a la formación de cada categoría. Claro, claro. Porque es que unos van a estar dispuestos y otros no. ¿Ven? ¿Con qué medio contamos para la acción? ¿Dónde o en qué club o selección se va a aplicar esa planificación? Eso va a depender mucho una cosa de otra. ¿Quién o quiénes la van a ejecutar? O sea, ¿qué entrenadores la van a ejecutar? ¿Tienen la capacidad los entrenadores para ejecutar todo eso que escribieron?
todo eso tan bellísimo que escribieron, de verdad tienen la capacidad. Así que en esto uno no puede estar engañándose, porque después se consigue uno con esas sorpresas dolorosas que a veces nos cuesta levantarnos de esas derrotas que a veces nos meten por la terquedad de nosotros mismos de creernos cosas que para lo cual no estábamos preparados. Ok, los principios científicos del fútbol sala, que aquí le pusimos así, pero son los mismos principios científicos del entrenamiento. Hay una serie de principios científicos que si nosotros no los tomamos en cuenta a la hora de nosotros planificar cargas de trabajo con nuestros jugadores, no hay adaptación. Acuérdense que el jugador es igualmente que el ser humano es un ente biológico, y el ente biológico ¿a qué viene a este mundo? ¿A qué viene? A adaptarse. Y el que no se adapte, fenece. Entonces, en el deporte pasa lo mismo. Cuando nosotros nos aplican cargas de trabajo, ¿verdad? Dependiendo de los niveles de intensidad, ¿qué es lo que busca el entrenador? Que el jugador se adapte desde el punto de vista biológico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mi equipo trabaja fútbol sala? Estamos hablando de fútbol sala. 90 minutos en la mañana y 90 minutos en la tarde, son 180 minutos. 180 por 5, ahí los matemáticos. 900. ¿Cuántos minutos? 900. 900 minutos a la semana, ¿verdad? Ok. Son 900 minutos a la semana. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un equipo que me entrena 900 minutos a la semana y tú tienes por las condiciones que se te presentan, de repente a lo mejor tú no puedes contar con los jugadores en la mañana y en la noche, a lo mejor de repente contarás con ellos nada más en la noche, ¿verdad? Y los que puedan ir, porque de repente hay unos que estudian o les queda lejos X. Cuando viene la competición, ¿quién crees tú que tenga las mayores probabilidades de salir victorioso? ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, mientras los jugadores míos andan volando en la cancha, los tuyos andan gateando. Y eso se presenta, claro, hay variantes que de repente inciden, que te metió un gol y después se trancó allá atrás, pero desde el punto de vista físico, un equipo está mejor preparado que el otro. ¿Qué pasa con los niveles de intensidad? Pasa igualmente, que de repente a lo mejor yo trabajo a un nivel de intensidad por encima de las 170 pulsaciones por minuto y mi equipo anda tranquilo, los muchachos andan relajados, mientras que los jugadores tuyos en 160 ya entran en 160, que es aeróbico. Los jugadores tuyos están en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? Eso radica en eso, en los niveles de intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras unos se adaptaron mejor, los otros no llegaron a adaptarse. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros, por ejemplo, en las competencias internacionales de fútbol? Y para hablar específicamente de la categoría sub-20, que cuando nuestros jugadores iban a los torneos sudamericanos en categoría sub-20, los argentinos, los brasileños y los uruguayos, lo que nos presentaban en esos torneos eran puros carros Fórmula 1. ¿Y con qué jugadores íbamos nosotros? Con jugadores que competían un torneito de una semana. Un torneito de una semana, escogíamos quién eran los jugadores que iban, los preparábamos un mes y los llevamos al matadero. ¿Qué está pasando ahora? Que ahora como está el torneo, está la Serie Nacional Sub-20, está el torneo interregional, está desde la categoría Sub-12 a los muchachos competición. Cuando vamos a los torneos sudamericanos ahora vamos mejor preparados que antes. Entonces ahora la competencia ya se han cortado las brechas, ¿ves? Me explico, eso es el proceso de la adaptación biológica. O sea, los muchachos se han adaptado para ese determinado nivel de competición. Es por esto que los principios científicos, siempre nosotros a la hora de dosificar cuáles son las cargas de trabajo con las que vamos a trabajar a nuestros muchachos, debemos tomar en cuenta los principios científicos del entrenamiento. Entonces, bueno, aquí me extendí, pero no importa, vamos
Vamos a entrar en materia. Ok, bueno. ¿Cuáles son esos factores de la planificación del entrenamiento que tienen que ver directamente con los principios científicos del entrenamiento? Superficialmente, para no profundizar, pues hay que dejárselo a Fedor, que es el que le habla de preparación física. Principio del aumento progresivo de las cargas. ¿Qué nos explica este principio? Bueno, que cuando nosotros vamos a aplicar cargas de trabajo tenemos que hacerlo progresivamente. Si nosotros estamos trabajando con un nivel de intensidad medio, ¿verdad? Y después vamos a un nivel de intensidad alto, no podemos repetir esa carga otra vez con una intensidad alta, sino que tenemos que bajar, ¿verdad? A un nivel medio o a un nivel bajo para que el muchacho se pueda recuperar, y después venimos y le volvemos a aumentar la carga. O sea, la ondulación de la carga tiene que ser progresiva, porque si no, no hay adaptación. Lo que hay es asesinato. Sí, lo que hay es un asesinato premeditado contra el pobre muchacho porque le metimos carga y le metimos carga. ¡Ah, muévete! Tú lo que eres un... No se adaptó el muchacho. Espera que el muchacho que se adapte a ese tipo de carga y después le vuelves a aumentar la carga. En el pasado, ¿verdad? Con los criminales que teníamos nosotros antes, lo mandaban a uno a correr, bueno, y lo que faltaba era el látigo. Hoy en día no, hoy en día gracias a las ciencias del deporte ya las cosas tienen que hacerse de una manera mucho más planificada, más científica, porque hay que respetar al individuo. Ok, principio de la relación óptima entre el descanso y el esfuerzo. ¿Qué nos explica este principio? Bueno, que tenemos que aplicar las cargas de trabajo de tal manera que aplicamos una carga de una determinada intensidad, tenemos que dejar que el muchacho se recupere, ¿verdad? Volvimos a aumentar la carga, deja que se recupere. Siempre tiene que haber una relación óptima entre la aplicación de esa carga de trabajo y un descanso. ¿Estamos claros? Sobre todo en las categorías infantiles. En las categorías infantiles, prohibido terminantemente trabajar más de 5 minutos resistencia aeróbica. El muchacho nunca se va a adaptar. El muchacho lo que te puede caer peñonazo. Muchachos en esa edad que tienen, que son más malcriados, terminan odiando a uno. ¿Y quién se lo buscó? Uno mismo. Vean que el muchacho va a llegar un momento en que él se va a adaptar a esa carga y después que vamos a darte duro otra vez. Vamos a volver a aumentar la carga. Principio de la continuidad. Este principio nos explica el hecho de que nosotros no podemos suspender el entrenamiento. O sea, un proceso de entrenamiento que se comenzó, nosotros no podemos suspenderlo. Y si llovió, póngalo a hacer ejercicio. Pero cualquier cosa tiene que hacer el muchacho. ¿Para qué? Para que la adaptación de la carga se mantenga. ¿Sabes lo que cuesta volver a comenzar? Volver a comenzar. O sea, hay que siempre mantener el entrenamiento. Sí, generalmente nosotros cuando trabajamos en las categorías de base siempre se nos presentan problemas de todo tipo. En el deporte amateur siempre hay que no hay balón, que no hay... Pónganlo a hacer cualquier cosa. Algo... Basta la creatividad, la iniciativa de uno, el entrenador, pero el entrenamiento se tiene... A lo mejor no es el entrenamiento de fútbol sala. Bueno, pónganlo a jugar y la ERE, pues. Claro, 0 contra posero, el escondido. Algo que físicamente, ¿verdad? El muchacho juegue con esa ondulación de la carga, de que los niveles de intensidad le suban, le bajen, le suban, que se vaya agotado para su casa. Se hizo el entrenamiento. Eso es lo más importante de todo. Principio de la relación óptima entre los componentes del rendimiento. Este principio nos explica el hecho de que nosotros cuando vamos a desarrollar nuestro entrenamiento, tenemos que trabajar de manera integrada. ¿Integrada en qué sentido? Bueno, combinando todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de entrenamiento, lo físico, lo técnico, lo táctico y lo cognitivo o mental o psicológico. Algo que tenga que ver directamente ya con las situaciones reales de juego. Y no como se hacía en el pasado, que los
componentes del entrenamiento se trabajaban de forma diferenciada. Si era preparación física, únicamente preparación física. Si era técnica, únicamente técnica. No, eso ya esa forma de entrenamiento está abolida. Hoy en día, entrenamiento global o entrenamiento integrado. Principio de la individualidad. Cada individuo es completamente diferenciado uno de otro, ¿verdad? Y tenemos que ser respetuosos de cuáles son los umbrales máximos de rendimiento que tienen cada uno de los jugadores. Yo tengo que saber cuál es la capacidad, a lo largo de toda la temporada, yo tengo que saber cuál es la capacidad máxima de rendimiento que tiene un jugador. Yo, bueno, ya este tipo no me va, de ahí ya yo sé que el tipo no me va a amar. Entonces, sácalo. No es ese muchacho más de 2 horas metido ahí en la cancha porque lo vas a matar y no te va a servir para el resto de la competición. Más bien protégelo. Esos talentos así que brillan así, estás ganando ya 3-0 para que saques ese muchacho de ahí que te lo van a malograr. Cuídalo. Sí, o del punto de vista cardiovascular, lo que está es originando que esos muchachos entren en los niveles anaeróbicos lactáceos. ¿Para qué? Si no vale la pena, sácalo. Principio de la relación óptima entre la preparación general y la preparación específica. Eso más adelante vamos a ver cuando nos refiramos al periodo el periodo preparatorio. La diferenciación entre la preparación general y la preparación específica. Cuándo tenemos que trabajar la general y cuándo tenemos que trabajar la específica. No hay preparación específica que no se apoye en la preparación general. Aunque en la alta competencia hoy en día uno va directamente ya a lo específico y porque se supone que lo general, que tiene que ver directamente con la forma deportiva, se supone que ya ese muchacho lo adquirió en las categorías de iniciación. En el fútbol internacional, por ejemplo, ese periodo de pretemporada, ya no se está trabajando preparación general, sino que se supone que los jugadores, hay mucha plata y hay muchos reales, ya de una vez los jugadores tienen que llegar con su forma deportiva, sí, fabricada, ya de una vez. Entonces, por eso es que los jugadores tienen preparadores físicos particulares. Entonces, los tipos llegan y ya de una vez, bueno, vámonos a un torneo en Japón. Vámonos a un torneo en tal parte, porque se supone que ya los jugadores llegaron con... Ahí lo que llegan es ellos y preparador físico, los fisioterapeutas, los médicos, vamos a hacer un test, a ver quién llegó aquí, quién trabajó, quién se supone que en ese descanso activo trabajó y quién no trabajó. Entre un 50 y un 60% del tiempo total los jugadores se desplazan a una velocidad entre 2 y 5 metros por segundo, más o menos, ¿verdad? Lo cual corresponde a intensidades medias de carrera. El 75% de las acciones tiene una duración entre 0 y 18 segundos. Sin embargo, casi 200 acciones por partido no alcanzan los 10 segundos. Vean, analicen ustedes bien estos valores y la premisa que nos da a nosotros para que tengamos que trabajar, tomar en cuenta todos estos aspectos para sentarnos a planificar con los muchachos. ¿Cómo vamos a desarrollar los ejercicios con nuestros jugadores? Hoy en día el fútbol sala, las capacidades físicas se trabajan muchísimo en relación al patrón de juego que se vaya a desarrollar. Dependiendo del sistema de juego en que yo vaya a desarrollar, yo desarrollo mis capacidades físicas. Y no trabajo nada hago con trabajar las capacidades físicas apartado de lo que va a ser ese patrón de juego o ese sistema de juego. Entonces, en las categorías inferiores se sugiere muchísimo que los muchachos, el entrenamiento siempre sea competición, 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 competición. O sea, esos ejercicios estáticos con que se trabajaba muchísimo anteriormente, hoy en día no le sacamos provecho. Le sacamos provecho si queremos desarrollar aspectos técnicos como el regate, el dribbling, en situaciones reales de juego. Que si el muchacho aprendió a patear la pelota con dificultad, no importa que la aprenda con dificultad, pero en situaciones de competición. Porque cuando él vaya a patear una pelota a la portería,
la pelota que él va a patear a la portería no la va a patear sin oposición. Siempre va a tener a alguien que le va a brindar una oposición, ¿verdad? Y el nivel de dificultad va a ser mayor. Entonces, ¿qué hago yo con enseñarle a patear si no tiene oposición? O si le enseño, por ejemplo, a driblar sin oposición. Siempre van a haber unas condiciones de ataque y de defensa. De ataque y de defensa. Entonces, tenemos nosotros que poner en práctica nuestra iniciativa, nuestra creatividad y, mira, de un ejercicio sacar la mayor cantidad de variantes posible para que el muchacho en situaciones reales de juego pueda adquirir el dominio de toda esa fundamentación técnica y toda esa fundamentación táctica que tiene que ver específicamente con el fútbol sala. No es lo mismo fútbol sala que fútbol campo. Son cosas completamente diferentes, aunque son la misma familia. El fútbol sala es el hijo menor del fútbol campo, pero los fundamentos técnicos no son los mismos, ni las capacidades físicas son las mismas. Los espacios son más reducidos. ¿Por qué los brasileños son unos virtuosos técnicamente? Porque en Brasil no hay fútbol menor. En Brasil el fútbol menor es fútbol sala. Y del fútbol sala es que pasan al fútbol. Por eso es que casi todos esos grandes estrellas del fútbol brasileño se destacaron en el fútbol sala. El fútbol sala requiere una adaptación cardiovascular que oscila entre el 75 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Se han llegado a registrar inclusive frecuencias cardíacas que van entre los 185 y las 200 pulsaciones por minuto. Fíjense, ya esto es un umbral requete máximo. Sin embargo, hay jugadores que llegan a estos niveles. El jugador de fútbol sala debe ser capaz de aguantar la fatiga y tolerar niveles medio altos de ácido láctico que va entre 6 y 9 milimoles. Bueno, ya de esto les hablará Fedor un poco más sobre esto de los niveles. Okay. Los niveles internos, que no quiero profundizar mucho en esto, para que entonces Fedor, cuando tenga la preparación física, sí profundice más en esto. Ok, otro aspecto a considerar, que lo estuvimos hablando al principio, ¿verdad? Los objetivos del club. La determinación de los objetivos del club va a estar condicionada por una serie de requisitos. Las posibilidades deportivas que tenga el equipo, o sea, posibilidades en relación a si tenemos todo el material para desarrollar nuestro proceso de planificación, si contamos con los recursos económicos, si tenemos las instalaciones, si tenemos los jugadores, si tenemos un cuerpo técnico idóneo. Todos esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta para poder determinar cuáles van a ser los objetivos del club en esta temporada, o cuáles van a ser los objetivos de la selección en esta eliminatoria para ir al campeonato nacional. Las condiciones concretas objetivas del club, su estructura deportiva y económica, la disposición de las instalaciones y el material con que se cuenta, las posibilidades de entrenamiento que puedan tener no solamente el club, más que todos los muchachos, ¿verdad? Semanas, días, horas, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. De repente a lo mejor el club lo único que tiene de disponibilidad de entrenamiento es 2 veces a la semana, como suele suceder casi siempre. Entrenamos 2 veces a la semana, pero con jugadores juveniles sub-16, entrenar 2 veces a la semana no contribuye a nada. Mínimo, con jugadores hasta 16 años hay que entrenar 3 veces a la semana. Mínimo, 3 veces a la semana, pues si no, no hay ganancia. Acuérdense que ya ellos están en una etapa ya que están saliendo de la pubertad y están entrando en la última fase de la adolescencia. Entonces, 2 veces a la semana infantiles, pero ya juveniles de sus 16 en adelante 3 veces a la semana. Tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder determinar los objetivos del club, la categoría del equipo o selección, ¿verdad? Si es un equipo infantil, si es un equipo juvenil, si es un equipo profesional. Por supuesto que los objetivos no son los mismos, son diferenciados dependiendo del nivel en que nosotros nos encontremos.
Otros aspectos que también podemos tomar en cuenta a la hora de la planificación de la temporada, bueno, que esto tiene que ver más con el nivel de alta competencia, los fichajes y los equipos filiales, ¿verdad? La composición de la plantilla, los resultados deportivos, la alineación, los rivales que vamos a enfrentar, las modificaciones que podamos hacer en la plantilla, si el equipo tiene filial, ¿verdad? O si se van a incorporar unos nuevos fichajes destacados, jugadores importados, etc. Pero a la hora de la composición de la plantilla es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el número total de jugadores, con cuántos jugadores contamos, la calidad que tienen los jugadores, si son ya jugadores independientemente del nivel donde se encuentran, si son ya jugadores experimentados, el grado de adaptación que puedan tener los jugadores al patrón de juego o al sistema de juego que se les está presentando, si los jugadores se adaptan o no, la experiencia competitiva que puedan tener los jugadores, el estado evolutivo de los jugadores, la capacidad de evolucionar y mejorar, las características dominantes que tenga la plantilla, si es una plantilla que tiene unas características más hacia la defensiva que hacia la ofensiva, o si es lo contrario, un equipo que tiene más características hacia la ofensiva que hacia la defensiva. Los años de pertenencia que puedan tener los jugadores al club, esto es muy importante porque esto nos refiere a la identidad y el sentido de pertenencia que puedan tener los jugadores con el club. Y por supuesto el grado de compenetración y de compromiso que tengan los jugadores con el club, sobre todo cuando se presentan esas competiciones entre localidades, ¿verdad? O interbarrios, intermunicipios, que los muchachos, independientemente de las indicaciones que leen los entrenadores, los jugadores quieren defender, va a jugar el barrio tal contra el barrio tal, y bueno, va a jugar el Cojo contra el Teleférico, se medio matan. Hay un grado de compenetración, o sea, un grado de compromiso tal que la disposición que tienen los jugadores es bastante elevada, y de eso tiene que aprovecharse el entrenador, que tiene que darse cuenta de eso, quiénes son los que verdaderamente desde el punto de vista moral o volitivo están para ese compromiso y quiénes no. Hay jugadores que no tienen de pronto sangre en las venas y les da igual enfrentar a un adversario que otro, pero un partido en el fútbol profesional venezolano, un Caracas Táchira, pueden estar de último y independientemente eso va a ser un partido muerto. ¿Sí? Fíjense cómo un partido denota cuál es el compromiso que van a tener los jugadores para un Caracas Magallanes. ¿Sí? O sea, son cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de la composición de la plantilla. Aquí hay otros aspectos a tomar en cuenta, pero los vamos a pasar, ¿verdad? Después ustedes lo verán con calma. Lo que sí quiero es que nos detengamos aquí en esto de lo que les estaba hablando yo, de la forma deportiva. Yo insisto mucho en esto de la adaptación biológica porque no podemos seguir descartando desde el punto de vista biológico y fisiológico qué sucede en el organismo de los jugadores cuando se presenta una competición. Cuando nosotros hablamos de la forma deportiva, estamos hablando de las óptimas condiciones físicas, técnicas, tácticas y mentales que tiene el jugador para enfrentar una competencia. Ahora, esa forma deportiva se adquiere precisamente en el periodo preparatorio, ahí se los tengo yo, que es donde nosotros desarrollamos, ¿verdad? Desarrollamos gran cantidad de ejercicios para que el jugador pueda adquirir esa determinada forma deportiva. ¿Qué pasa después cuando viene el periodo preparatorio? Nosotros tenemos que planificar actividades para que esa forma deportiva que se adquirió en el periodo preparatorio se pueda mantener. Entonces los ejercicios que nosotros trabajamos aquí en el periodo competitivo nunca van a ser igual a los del periodo preparatorio. ¿Qué pasa cuando un jugador nos llega a nosotros en pleno periodo competitivo? ¿Qué puede pasar con ese jugador?
que si ese jugador no llega con una forma deportiva igual que el resto de sus compañeros, ¿verdad? Va a alterar la funcionabilidad del patrón de juego. Entonces, ¿qué es mejor? Descartarlo. Hay que descartarlo porque me va a echar a perder todo el trabajo que tengo ya yo plenamente establecido con mi jugador. Entonces, en ese periodo preparatorio trabajamos nosotros dos etapas de preparación, ¿verdad? Una etapa de preparación física general, donde los jugadores van a adquirir desde el punto de vista aeróbico las condiciones que le van a permitir cuando se trabaje la preparación física específica, ¿verdad? Le van a permitir adquirir las bases para poder soportar este trabajo que es con una intensidad mayor a la de la preparación general. Si no trabajamos la preparación general, cuando me vayan a aplicar la carga aquí en esta etapa de preparación física específica, mi organismo no lo va a tolerar. Y mucho menos va a tolerar las cargas de trabajo que tienen que ver directamente con cada una de las competiciones que va a enfrentar en el periodo competitivo. Dice que aquí las etapas de ese periodo competitivo tiene una etapa de precompetición, tiene una etapa de competencia fundamental 1, competencia fundamental 2, competencia fundamental 3, etcétera, dependiendo del nivel de las competencias fundamentales que se le vayan presentando. Ahora, para yo poder desarrollar cada una de las actividades que tienen que ver con cada uno de los periodos, yo tengo que valerme de una serie de estructuras de entrenamiento que me van a permitir desarrollar mi trabajo de forma sistemática y metódica. Por eso es que se sugieren los trabajos en las sesiones de trabajo, los formatos que tienen que ver con las sesiones, que es el entrenamiento de un día, ¿verdad? Los microciclos, que es el entrenamiento de una semana, los mesociclos, que es el entrenamiento de un mes, y los macrociclos, que ya es el entrenamiento de más de 2 meses. Entonces, claro, aquí más o menos sale explicado cómo se van trabajando o qué quiere decir cada uno de esos periodos. En el periodo preparatorio es el primer periodo de la planificación del entrenamiento, tiempo determinado para crear las bases de la preparación deportiva, como les dije anteriormente, ¿verdad? Está compuesto de 2 etapas, la etapa de preparación física general y la etapa de preparación física específica. El periodo competitivo representa el ciclo anual o semestral que va a durar la competición, y en este periodo donde se concentran todas las competencias fundamentales. Por último, el periodo de transitorio, que aun cuando no se trabaja, hay que tomarlo en cuenta porque es donde se va a sacar al jugador de esa forma deportiva que él adquirió. Tenemos que ahora planificar actividades para que esa forma deportiva con esos elevados niveles de intensidad vayan cediendo y el organismo del jugador llegue a su estado inicial, a su estado de máxima relajación, de descanso, para que cuando venga el otro periodo preparatorio él llegue lo más descansado posible. Por aquí le tengo yo más o menos unos ejemplos de cómo nosotros podemos desarrollar la preparación de un equipo, dependiendo si estamos trabajando la preparación física o la preparación técnica o la preparación táctica, ¿ves? Pero fíjense ustedes cómo desde el punto de vista metodológico, la planificación que se hizo en función de un objetivo determinado, ¿ves? Preparación de Bucaneros de La Guaira en el torneo superior del año 2011, sesión número 1. Esto es los primeros 15 días de trabajo, ¿eh? Y fíjense ustedes cómo se van destacando cada una de las cosas. El objetivo: mejora de la velocidad de desplazamiento, velocidad en la toma de decisiones, potencia anaeróbica láctica. Pero para poder trabajar ejercicios que tengan que ver directamente con la potencia anaeróbica láctica, previamente, ¿qué debió haber sucedido con los jugadores? Si no, no se puede planificar este tipo de objetivos. ¿Sí? Ahí más o menos se van destacando dependiendo del calentamiento, de la parte principal, de todas las tareas de las sesiones de entrenamiento. Fíjense que ahí no se descuidó nada: sesión 1, fecha, hora, lugar, el tiempo de trabajo. Por ejemplo, en este tipo
de tarea de calentamiento, ¿ves? Superficie de la cancha, el material que se va a utilizar, el número de jugadores, los objetivos, la descripción del ejercicio. Porque esto hay que explicárselo a los jugadores. Miren, muchachos, vamos a hacer esto así, así, porque ellos son con los que se va a contar, y si los jugadores no están dispuestos para el ejercicio que usted va a desarrollar, no se le puede dar el logro del objetivo. Bastante tareas que tiene, tareas con una sesión de entrenamiento. Una misma sesión y varias tareas. Cada una es bien explicadita. Yo tengo ahí algunos formatos que ustedes pueden utilizar para destacar los ejercicios. Inclusive por aquí yo tengo otros ejercicios más que tienen que ver con la sesión, modelo de una sesión de entrenamiento. Por ejemplo, una sesión de entrenamiento, ¿verdad?, que tiene que ver con la conducción, el pase y el control. Todo se va explicando. Ahí está la descripción y ahí está la edad de los jugadores. Ahí en el material que se les va a entregar hay bastante ejercicios de Master Coach, una página web española donde se proponen muchísimos ejercicios que se pueden trabajar con los muchachos. Miren los muñequitos, qué bonitos se ven. Porque hay que hacer las cosas de tal manera que ante la vista se vean agradables. Hace una broma ahí, un poco de garabato, mira. Entonces esto se le puede poner a los muchachos. Miren, muchachos, vamos a trabajar esto así, tipo comiquita. Ellos lo ven así y así, ellos lo van aceptando, ¿eh? Porque ellos se van identificando con todas esas caritas ahí sonrientes que ven en el ejercicio, ¿eh? Pero hay que trabajar organizadamente. Si no trabajamos organizadamente, miren, nuestro trabajo se hace aburrido y rutinario, ¿eh? Y estos son ejercicios para niños, vuelvo y se lo repito, de 8 a 11 años. Por aquí creo que tengo otro ejercicio más. Este es para multisalto, este ejercicio. Este es para muchachos de 16 años. Fuerza explosiva y coordinación dinámica específica. Todo en la cancha de fútbol sala. Oye, no lleguen a los muchachos para el polideportivo, para la pista de tartán, no. En la cancha de fútbol sala, porque ellos, ¿dónde van a desarrollar la competición? Cancha de fútbol sala. Ellos no la van a desarrollar en la pista de tartán y en el cerro. La van a desarrollar en la cancha. Entonces, todos los ejercicios que ustedes quieran desarrollar los muchachos, en la cancha de fútbol sala. No tienen cono, pongan caucho. Cualquier cosa tenemos que poner ahí para que más o menos se parezca, pero con una situación real de juego. ¿Ven? Porque esto sucede, fíjense, estamos trabajando la fuerza explosiva. ¿Y qué tipo de ejercicio estamos poniendo? Un ejercicio que tiene que ver directamente con la utilización de la fuerza expresiva en el desarrollo del partido. ¿Ven? Fíjense cómo mezclamos lo físico con lo técnico y lo táctico. Y esto es una sesión de entrenamiento de preparación física, ¿oyeron? Esto no es de técnica, esto es de preparación física, pero estamos trabajando con el balón. Entonces hay ganancia en lo físico, en lo técnico y en lo táctico, aun cuando el objetivo que se pretende es, ¿verdad?, mejorar la fuerza explosiva mediante la realización de multisaltos para ganar rapidez en las acciones de juego. Yo en el material hay bastante, pero cualquier cantidad de ejercicios que tienen que ver con esto. Ok, entonces seguimos por aquí. Okay. Vamos a hablar ahora, ¿verdad? Ya para finalizar, vamos a hablar sobre la planificación del entrenamiento a largo plazo en el fútbol sala. Entendiendo que la mayoría de ustedes se desempeñan en el fútbol sala de iniciación y en el fútbol sala de desarrollo, ¿verdad? Pero tenemos que dominar muy bien cuáles son los aspectos que tenemos que considerar cuando estamos trabajando en la preparación de jóvenes salonistas, independientemente de la fase o la etapa del fútbol sala en donde ellos se encuentran.
Fíjense que en esta pirámide, ¿verdad? Partimos desde la fase de iniciación, una fase de promoción, ¿verdad? Donde se trabaja más que todo en la detección y la captación del talento. Hay unas normas desde el punto de vista evolutivo que nosotros tenemos que respetar, porque nuestro trabajo va a estar supeditado específicamente para la detección del talento salonístico. ¿Cuáles son los muchachos que podemos detectar de aquí para someterlos a un proceso de preparación a largo plazo? De repente de 20 muchachos me van a llegar, pero eso no quiere decir que los otros 18 los voy a apartar. No, yo sigo trabajando, pero ya de una vez con la mirada puesta en esos dos talentos que yo sé que me van a llegar arriba a la alta competencia. Luego viene una fase de perfeccionamiento, que es una fase ya de desarrollo de ese talento. Viene después una fase de entrenamiento ya metódico y sistemático y científico, donde empezamos a aplicar cargas de trabajo, ¿verdad? Una etapa ya de especialización de ese joven salonista hasta llevarlo a la etapa de alto rendimiento salonístico, que es la etapa ya de optimización. Más adelante vamos a ver más o menos las edades, ¿verdad? Bueno, este es todo el proceso en esta maquinaria de cómo se desarrolla el talento salonístico, pero bueno, esto es biológico. Esta es la curva de rendimiento, ¿eh? Desde que el muchacho parte de la etapa de iniciación, ¿verdad? Va ascendente en la curva hasta llegar a lo más alto, que es la élite, y después viene la fase de desentrenamiento. Pero por aquí están más o menos las edades. La etapa de iniciación abarca entre los 4 y los 9 años, ¿verdad? Que se corresponde con la primera infancia. El objetivo de esa fase de iniciación es la familiarización a través del juego. Luego el muchacho va ascendiendo, ¿verdad? Va ascendiendo por la etapa de promoción, que va entre los 10 y 12 años, la fase evolutiva de la segunda infancia, que se corresponde entre la segunda etapa de la educación básica, entre cuarto y sexto grado. El objetivo de esta etapa es el aprendizaje a través del juego. Aprendizaje a través del juego, ¿eh? El muchacho va aprendiendo en la medida en que nosotros le vamos presentando alternativas, pero jugando. Vuelvo y les repito, esa metodología que utilizamos nosotros anteriormente, que poníamos a los muchachos en una columna y pasa tú con un balón, cabecea tú ahora, y después eso aburre. ¿Ah? Sí. Entonces, y más aún con la cantidad de material deportivo que podamos, tenemos un solo baloncito, vamos a jugar, chicos, 5 contra 5, 4 contra 4, o 3 contra 3, o 6 contra 6 en la cancha de fútbol sala. Y tú le vas poniendo el grado de dificultades. De repente a lo mejor en ese 5 contra 5, bueno, lo único que puedes meter gol son de este equipo tú y de aquel equipo tú. ¿Sí? O sea, uno va poniendo grado de dificultad, para que los muchachos vayan, por medio del juego, vayan aprendiendo cada uno de los fundamentos técnicos y tácticos del fútbol sala. La etapa de desarrollo va entre los 12 y los 16 años. Fase evolutiva de la pubertad, la edad de la rebeldía. ¿Bien? La etapa en que los muchachos no quieren dejar de ser niños, pero quieren que los traten como adultos. No todo el mundo es especialista en entrenar a jugadores en estas edades entre los 12 y los 16 años. Y esto hay que convertirse a veces hasta en psicólogo para poder entender los cambios bruscos que se van presentando a los muchachos, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Ellos van cambiando mucho y uno como entrenador tiene que estar pendiente de... Inclusive hay jugadores que tienen unas excelentes condiciones y no quieren entrenar más fútbol sala. Vaya a buscarlo a su casa. Porque es el que te va a poner los reales después dentro de un año, 2 años. Entonces hay que hacer sacrificio, ¿no? Se lo digo con honestidad, sucede así. En esa etapa de desarrollo, ¿verdad?, que va entre los 12 y los 16 años,
el objetivo primordial es el ensayo en la competición, ya de una vez. Y de hecho sucede así, los muchachos cuando están en la competición ya en estas edades, entre 12 y 16 años, eso ya cualquier partidita es una final de un campeonato para ellos. O sea, ellos, la entrega que tienen es... Ok, entonces la etapa de especialización que va entre los 16 y los 18 años ya es la etapa ya, la fase evolutiva ya de la adolescencia, ¿eh? Donde ya el muchacho entra a la universidad, ya es un poquito más seriecito y es inclusive hasta más responsable con el trabajo que está haciendo de entrenamiento. Ya el muchacho se identifica ya con una determinada disciplina deportiva. Generalmente en estas edades de 12 y 16 años todavía los muchachos andan probando por diferentes disciplinas deportivas, ¿ves? Pero ya en esta etapa de 16 a 18 ya ellos se definen. No, chicos, yo lo voy a jugar de fútbol sala, no voy a jugar más ningún baloncesto, nada. Ya ellos se deciden ya, ¿ves? El objetivo de esta etapa, rendimiento para la competición. Ya de una vez, ya el muchacho se está iniciando en la alta competencia. Ya inclusive hasta los mismos 16 años ya hay muchachos precoces que ya de una vez uno no los puede estacionar ahí, sino ya de una vez promoverlo. La etapa de alto rendimiento va entre los 18 y los 19 años, ¿eh? La fase evolutiva de la juventud, el objetivo primordial, la competición óptima. Y por último, ¿verdad? La élite futbolística, que 20 años y más. Hay jugadores que no quieren salir de esa etapa de inicio de la élite futbolística, ¿verdad? Les cuesta mucho salir de ahí, ¿verdad? La fase evolutiva ya de la adultez, de rendimiento máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un jugador a los 20 años no ha mostrado nada, olvídense que ya ese no da más de ahí. Mándelo a jugar ajedrez, a jugar truco, a jugar dominó, pero si un muchacho, mire, entre los 16 y los 20 años no ha explotado como jugador, eso ya no, con todo el dolor de mi alma. Entonces, ¿qué es lo mejor? No hacerle perder el tiempo y ser sincero con el muchacho y decírselo a los representantes, ¿no? Porque a veces los representantes, sobre todo los padres, se empecinan en que los muchachos tengan que lograr los objetivos que no lograron ellos cuando estaban jóvenes. No, vale. El hijo mío es tremendo vivo y el tipo no se sabe ni voltear, pero en la mente y el papá insiste, no vale, ese muchacho métese a jugar béisbol, vale, ya te lo para karate do, o para submarinismo. A lo mejor el muchacho, ¿verdad?, es bueno en otra disciplina y tú estás empeñado en que el muchacho sea salonista, no insista. Y lo que hacen es truncarle en verdad la carrera deportiva al muchacho. Entonces uno, el entrenador, no puede ser alcahueta de ese tipo de situación. Y tiene también que saber hablar con el representante, hablar con el papá y decir, mire, mi hijo, a lo mejor el tipo, ok, insiste y a los 21, a los 22 años, de repente, ¿verdad? Pero, ¿ah? Sí, pero en el fútbol, miren, cualquier disciplina del fútbol, bueno, a excepción del fútbol playa, que es un deporte ya tardío, ya a los 20 años, quien no mostró, ya ni más nada que buscar. Seguimos aquí entonces. Sí, bueno, por aquí en estas gráficas, que ya después ustedes la verán con calma, se destacan muy bien todo lo que tiene que ver con eso de el trabajo de entrenamiento a largo plazo, ¿eh? Por ejemplo, se sugiere que en esa categoría de iniciación los minutos por año, las sesiones de entrenamiento por año oscilen entre 155 a 175. ¿Cuántas sesiones de trabajo creen ustedes que desarrollan al año con los jugadores que tienen bajo su responsabilidad? Por supuesto que están por debajo de estos índices. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No podemos entrenar en 3 semanas, no, entrenen el sábado. Sí, hagan algo, entrenen ahorita en Semana Santa, que eso va a ir en beneficio de la preparación de sus jóvenes deportistas.
Uno a veces como entrenador uno tiene que sacrificarse, hacer muchos sacrificios. Si uno como entrenador también quiere llegar lejos, porque en la medida que lleguen nuestros talentos al alto rendimiento, en esa medida yo como entrenador también me cotizo en el medio ambiente. Porque lo primero que le preguntan a un entrenador, a un jugador, cuando llega a la alta competencia es, mira, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién te entrenó a ti? A mí me entrenó fulano de tal. Ya han llegado 5 jugadores de fulano, coño, este tipo tiene que tener algo, y no como el gordo Jaime. Yo tengo un amigo en La Guaira que tiene 200 años entrenando fútbol y todavía no le ha llegado un jugador a fútbol profesional. Entonces ha perdido el tiempo él y ha hecho perder el tiempo a sus jugadores. Pero ese es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de nosotros los entrenadores? Que nos lleguen la mayor cantidad de talento a la alta competencia para después llegar yo. Para que nosotros podamos desarrollar y preparar el futuro futsalista de alto rendimiento que tanto estamos necesitando para acercarnos a la élite del futsal sudamericano, debemos superar el sistema de entrenamiento prevaleciente, obsoleto y rezagado a las demandas de la ciencia del deporte. Así veníamos o venimos trabajando nosotros de esta forma primitiva. Esto tenemos que cambiarlo. ¿Oyeron? No se burlen que esto es la realidad. Bueno, en esta presentación, por supuesto, tienen ya un análisis técnico del último campeonato mundial de futsal. Ya después con calma ustedes lo leerán y más o menos se enterarán de qué fue lo que sucedió en Tailandia y cuáles son los cambios que tenemos que hacer ahora para adecuarnos a las nuevas tendencias del fútbol sala. Por lo demás, muchachos, bueno, no me queda que decirle esta palabra célere de no ser el mejor entrenador por saber más de fútbol sala. El buen entrenador es quien tiene la capacidad para transmitir con precisión sus conocimientos. En la medida en que nosotros le sepamos llegar a nuestros jugadores, en esa medida nuestro trabajo, ¿verdad?, se verá fortalecido. Muchas gracias por su atención y bueno.